Buenas tardes. Gracias por estar acá. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es la cuarta tertulia del ciclo de tertulias de Ciudadanos por la Paz de Colombia, que se dedica a conversar sobre los puntos del acuerdo de paz que fue firmado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Este espacio es un espacio ciudadano, amplio, respetuoso. Siempre tenemos la posibilidad de contar también con un acto cultural. Yo enseguida le voy a dar la palabra a Luis, que va a presentar al grupo que nos acompaña el día de hoy, y enseguida vamos a darle lugar al debate, y al final cerramos con otra corta intervención del grupo Corinto y de Gran Jazz. Muchas gracias por estar acá, espero que pasen un buen momento y que sirva para seguir alimentando la reflexión y para seguir generando también algo que necesitamos en este país, y es un clima de escucha, de diálogo y de relación también, digamos, respetuosa y constructiva en estos temas que no siempre son fáciles de abordar y de discutir. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿15? ¿Sí? Bueno, nada, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Entre ansioso y pues también con mucho respeto, estoy delante de uno de los profesores que más me enseñó en la universidad, estoy lleno de pánico. Y también profesores de la universidad que siempre he leído, y pues creo que, nada, tremenda sorpresa, y pues lo que he querido es como hacer sociología pura y dura e intentaré contarles un poco de qué se trata esto. Yo vengo de una organización que se llama Acción Técnica Social. Nosotros nos dedicamos básicamente a lo que es la reforma de políticas de drogas a partir de la evidencia que generan los proyectos que realizamos, o también experiencias internacionales que podemos contextualizar a nuestro país. Básicamente hemos intentado ahí mezclar algunas metodologías de trabajo para terminar construyendo con las personas y con los actores involucrados en el tema de sustancias, como los diagnósticos, después las propuestas, y después haciendo intervenciones que permitan dejar capacidad instalada en los ciudadanos y que ellos puedan gestionarse sus rollos con el tema de sustancias. Creemos que es una metodología muy clásica de trabajo, pero le hemos metido como 2 o 3 elementos que creemos que son interesantes a este tema. De un tiempo para acá, haciendo análisis, pasando software, ha sido muy interesante como cada vez menos se habla de drogadictos, se habla más de usuarios, cada vez menos se habla de drogas, se habla más de sustancias psicoactivas, cada vez se habla más de derechos. Entonces, pues nada, eso es. Y lo segundo es como que siempre intentamos que los resultados de lo que sucede pues termine de alguna manera en la reforma de las políticas públicas, desde cualquiera de los escenarios, ya sea un litigio estratégico, ya sea participando en el Congreso, ya sea metiéndonos a asesorar construcción de políticas a nivel local o a nivel nacional. Y nada, eso es lo que hacemos. Y también, para darle contexto a lo que hacemos, pues un poco lo que hicimos fue como creo que nuestra organización y el trabajo que hemos llevado adelante nace en un momento en el que como que estábamos parados en el lugar adecuado, y era que estábamos conscientes que la política de drogas a nivel mundial, o el modelo que conocemos de guerra contra las drogas, pues había llegado al fracaso, para llamarlo de manera más delicada, para que los políticos no se sientan como tan atacados. Hemos dicho que no está dando los resultados esperados. Entonces teníamos esa situación. Lo segundo que teníamos era un grupo de profesionales recién egresados también de la universidad, y como con las ganas de poder abordar un problema social, y pues teníamos las ganas. Y por último, pues también que llegó el momento en que había que asumirse o reconocer que teníamos una experiencia con las sustancias psicoactivas, y pues que en principio teníamos una necesidad básica pues de cuidar nuestra salud y la de nuestro entorno. Entonces digamos que esas 3 cosas juntas, más la comunicación en drogas que había hace más o menos 7 o 8 años, o que todavía sigue existiendo desde el Estado, que era una señora con un estetoscopio vestida de doctora diciendo no a las drogas, o un conejito o un leoncito, pues ya estaba muy mandada a recoger. Entonces como que en ese contexto nace la propuesta, y
y nos enfocamos básicamente en derechos de usuarios y en el enfoque de reducción de riesgo y daño, que hace parte de la Política Nacional de Drogas desde el 2007 y la de Bogotá y todo esto. Entonces ahí empezamos, hemos traído a Colombia lo que son los servicios de análisis de sustancias para personas que usan drogas, hemos traído un poco a Colombia también los servicios de acceso a material higiénico de inyección, también estamos trabajando sobre parafernalia para el uso de bazuco con menor riesgo, y bueno, entonces ese es como un poco el contexto desde donde nos paramos a hablar. Creo que la invitación entonces iba enfocada al tema de del punto 4 en las FARC. Nosotros en este proceso veníamos participando desde cuando, recuerdan que antes de que abrían cada mesa de debate, pues hacían unas consultas, ya convocaban unas grandes mesas, la gente participaba y todo eso, y en ese momento participamos en la mesa de salud pública y empezamos un poco como a plantear nuestra posición desde la salud pública y parados en la demanda de la evidencia para la reforma de las políticas. En ese momento participamos y después cuando salieron pues ya el primer bloque de acuerdos, vimos que se había logrado meter un componente interesante con un énfasis muy fuerte, básicamente en lo que era la participación de diferentes actores en el diseño de la política. Era todavía muy interesante leer que hacen un llamado a los usuarios para que participen de la reforma de políticas. Hay una frase internacional que se usa mucho y es que lo que es de nosotros es con nosotros, básicamente. Entonces ese fue uno de los elementos muy interesantes que se logró meter ahí. También fue muy interesante ver que la categoría de reducción de riesgos pues se repetía 5 o 6 veces en el texto frente a prevención o tratamiento, que iba 1 o 2 veces. Entonces también como que vimos ahí que se veía, pero digamos como que de las grandes reflexiones que llevamos ahí es que el gobierno nacional y las FARC dejaron pasar una oportunidad muy grande de poderle meter la mano al tema de las políticas de drogas de manera estructural. Entonces, pues básicamente se circunscribieron al bloque grande y es al tema de sustitución voluntaria o involuntaria y al tema de la erradicación, y dejaron un capítulo muy pequeño para el tema de consumo. Entonces digamos que esa es como la primera reflexión. Pudieron haber metido la mano de una manera más contundente, pero les dio miedo, y bueno, los intereses que tiene este tema por detrás pues son mucho más grandes. Eso es lo primero. Ya digamos, refiriéndome al tema del capítulo que tiene que ver con el asunto del consumo de sustancias, aquí están los puntos. Digamos que lo que tiene que ver con el asunto del tema del consumo, pues debemos reconocer que las FARC no tienen mucha idea o no tenían idea del tema del consumo. Entonces era muy difícil que las FARC negociara algo que de pronto pudiera ser innovador. Para las FARC el tema del consumo estaba atravesado por todas las normas o las restricciones o las sanciones que ellos tienen a sus militantes, a las personas que con ellos están. Entonces todo era muy sobre la base del castigo, la coerción, no solamente para las personas que estaban al interior de las FARC, sino también para las comunidades de su entorno. Entonces uno de los grandes retos que hay en este momento, que además nos llama mucho la atención y también hacemos mea culpa porque nos acabamos de enterar hace 6 meses, 1 año, y que además lo vimos hace 6 o 7 años cuando empezaron los procesos de desmovilización de los paramilitares, o también digamos temas como que se entregaban los soldados, las personas que han estado en las FARC, en los grupos armados, fue que nadie le prestó atención ni le paró bolas a lo que era enseñarles, no creo que la palabra sea enseñarles, sino ayudarles a entender el tema del consumo de sustancias psicoactivas en la vida civil. Digamos que todo esto es lo primero, digamos, que a nosotros nos llama la atención. Ya después nos pusimos a mirar como referentes a nivel mundial si eso en algún proceso de paz se había hecho, y no está. Y es que nadie se preocupó por hacer una estrategia de prevención o de reducción del riesgo y el daño en el consumo de sustancias a los excombatientes. Entonces estos muchachos ya hemos empezado, lo vimos con los paramilitares acá en Teusaquillo hace como 5 o 6 años, que terminaban en casas. Me acuerdo cuando el Parque Brasil se volvió tremenda olla, que los de la Nacho veníamos ahí a comprar algo, y era un mercado manejado por ellos. Entonces esa es como la primera que nos tiene la alerta, y que en este momento el gobierno está intentando subsanar, porque ya hay casos que se están empezando a ver, ¿no? Ya tenemos reportes de
pues al fin del año pasado las celebraciones un poco se iban de la mano con el alcohol, ya hay casos de personas que de pronto consumen mucho alcohol y entonces en la noche de fiesta terminan agrediendo a su pareja, después van y se meten 2 tiros, terminan inválidos, y creo que a la práctica y a lo sencillo y a lo pragmático, ese fue un gran vacío que dejó el proceso de paz, y es que no pensó en estos chicos, estos muchachos que pueden llevar corto tiempo o personas que llevan más años, pues venían de la selva o de la montaña, están en un lugar de transición y ahorita tienen que entrar como a la vida civil, y en la vida civil se van a enfrentar pues a las sustancias, al alcohol, de pronto al porro. Hay un consumo de pasta base pues que es interesante analizar, porque ellos pues muchos de ellos han estado en contextos de cuidar los cultivos, cuidar las cocinas, cuidar todo esto. Entonces eso ahorita es una alerta que está viviendo el proceso y además tiene unas consecuencias muy directas sobre la convivencia. Entonces creemos que ese es un espacio que dejó vacío, al que hay que meterle la mano y sobre el que se debe actuar, porque el consumo de alcohol y otras sustancias pues termina repercutiendo directamente en la convivencia y en la salud sexual y reproductiva. Entonces esa convivencia pues termina siendo mella en las comunidades donde van a llegar, y a la final eso es lo que va a salir en el noticiero. Digamos, nadie va a decir que este muchacho estaba preocupado ni nada, sino que con uno solo que se emborrache y se enloquezca un día, como lo hace cualquier ciudadano en la ciudad, pues allá va a tener más bulla y va a sonar más fuerte. Entonces creo que ese fue un espacio ahí que no se tuvo en cuenta y que para nosotros. Y lo otro que estábamos también indagando al respecto era que, pues cómo vamos a hacer para cambiarle el chip a estas personas que estuvieron en la guerrilla y que estaban regidas por unos códigos muy fuertes de castigo y de sanción, y que digamos de alguna manera pues esto no se salía mucho de las manos, pues porque o te amarraban a un palo, o a la persona que vendía la amenazaban una vez y después se iba, o al final le hacían un juicio revolucionario y lo mataban. Ahora, ¿cómo va a ser para que estas personas, mediante la educación, la autorregulación, entender este proceso, pues puedan manejar este tema, ya que no tienen ese aparato coercitivo que tenían al interior de las filas de la sociedad? Eso, digamos que es la otra preocupación que teníamos ahí. A ver, ahora ya hablando un poco del proceso, se me perdieron las notas que tenía acá. Acá ya lo voy a buscar. Esto fue un texto que hicimos como de reflexión hace unas semanas y que se llamaba como las drogas en el proceso de paz más allá de la erradicación, y entonces está enfocado en llamar la atención sobre los temas relacionados con el consumo, los temas relacionados con el consumo que están ahí en el acuerdo y que nadie los ha puesto a rodar, y son temas muy interesantes. Digamos que lo primero es que el acuerdo de paz casi que llama a una revisión de lo que hasta el momento se ha hecho en temas de prevención del consumo de drogas a nivel nacional. Entonces hace una convocatoria para que diferentes actores de la sociedad, entonces aquí es donde les digo que no solamente ya lo dejan en manos como de la institucionalidad o de la academia, sino que también empieza a hacer un llamado a la sociedad civil, empieza a hacer un llamado como a los consumidores y a otros actores, la comunidad internacional, para hacer esa revisión del tema de consumo. Se puede leer entre líneas que es una alerta también, y que entiende que Colombia ya pasó de ser hace mucho rato un país productor a ser un país consumidor, que está empezando a tener las tasas de crecimiento de consumo más fuertes en este momento, y que además las encuestas internacionales de consumo nos muestran como el país donde la droga es más barata en el mundo, básicamente, donde además somos de los países donde más sustancias consumimos en una sola sesión. Brasil es el primero, Colombia es el segundo. Digamos que en el tema de cocaína somos el país que más consume por una sola sesión, casi 1 gramo largo, eso es mucho. Entonces hace como un llamado a todo eso de cara a pensar en que somos un país consumidor y que lo que se nos viene va a ser muy fuerte. Nos da tristeza a veces que lo que puede estar pasando en zonas en el campo donde las FARC ya salieron y tal, como que lo que no acabó el narcotráfico lo puede estar llegando a acabar el consumo, porque el consumo también en las regiones están disparados. Nos llaman cada rato a decirnos que comunidades indígenas están pegadas de la pasta base y del pegante, o también nos llaman a decirnos que pueblos donde las FARC tenían un control muy fuerte entraron los paramilitares, están comprando pasta base, ya no hay dinero, pagan con pasta base, entonces hay mucho consumo. Frente a eso, entonces, nosotros decíamos que el gobierno nacional tiene que prestarle atención a las siguientes cosas para
para que esto pueda un poco pasar a otro nivel. Lo primero es la reducción del exceso de burocracia que no permite que los programas se planteen o puedan echar adelante. Creo que lo que acabamos de ver con las zonas estas que construyeron, pues básicamente uno lee ahí entre líneas, es pura burocracia pura y dura de saber que tienen que comprar la carne en Bogotá, porque es el único que tiene un RUT o tiene un NIT o una cámara de comercio para mandar la carne desde Bogotá, pagarle a estos muchachos y no poder comprar en el territorio donde es. Entonces, el tema de la burocracia realmente afecta muy duro lo que es la implementación de estos acuerdos. Lo segundo es la falta de recursos económicos para la sustitución. No hay dinero que pueda competir contra lo que pagan los narcos por un kilo de pasta base o por unas arrobas de hojas de coca. Lo que vimos ahorita cuando empezaron las inauguraciones de los procesos de restitución era que el gobierno decía que estaba pagando 1.200.000, al otro día llegaron los narcos a decir yo te pago 1.500.000. Y el gobierno no le va a alcanzar la plata, le va a alcanzar un año, año y medio, entonces tenemos que empezarnos a preparar para un fracaso muy fuerte de lo que va a ser este modelo. Lo otro tiene que ver con desconocer la evidencia que demuestra las limitaciones de la sustitución voluntaria o obligatoria. Y ahí, al final, es que abandonar a su suerte el tema del consumo de sustancias, dejándolo a merced de la institucionalidad sin recursos, que no está preparada. Tenemos una institucionalidad, por lo menos en lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud, que fija las políticas, muy lenta, paquidérmica, sin plata, sin capacidad política. Hablar con el ministro de Salud es muy triste porque uno ve cómo él da orientaciones para que programas, digamos, acciones progresistas en el tema de drogas vayan adelante y las órdenes se quedan en la mitad entre la burocracia y la falta de plata, y saber que te puedes demorar un año y medio para poder que unos recursos salgan, pues ahí no va a funcionar. Entonces, teniendo presente eso, entonces el proceso de paz dice que se debe crear un programa nacional integral de sustitución. Bueno, esto ya lo dije. Vamos para acá abajo para el tema de consumo. Ok, dice que se debe tener un programa de prevención del consumo y la salud pública. Son solo 4 páginas de las 25 páginas que tienen que ver con el tema de drogas. Dice que va a haber un sistema nacional de atención a las personas consumidoras de drogas ilícitas mediante la revisión y el ajuste participativo de la política frente al consumo de drogas. Creo que en este, como en la mayoría de los puntos del acuerdo, la palabra participativo pues muy fuerte, se nota la influencia ahí de la construcción un poco de lo que uno pensaría que lo hace las FARC. Entonces, ¿qué es lo que tiene que poner en marcha el gobierno en este momento? Tiene que poner en marcha una evaluación que hasta ahora no se ha realizado y es una evaluación muy dura. El gobierno ya se está empezando a resistir a eso, o sea, son más o menos desde el 2007 que hay política de drogas, desde el 2002 que se empezaron las primeras acciones duras desde el gobierno en programas de prevención, hasta el día de hoy lo único que pueden mostrar es que hay un aumento en el consumo de sustancias, que hay una disminución en la edad de inicio del consumo de sustancias, que hay más sustancias en el mercado. Entonces esa evaluación va a ser muy costosa para el gobierno y sobre todo va a ser muy costosa entendiendo que la disculpa de ellos siempre es que el 90% de los recursos en temas de drogas en Colombia se han ido para guerra y de pronto ahorita estamos hablando del 10% se ha ido para prevención, que no alcanza. Es plata que a duras penas tocaba arrebatársela a lo que se confiscaba o le quitaban a los narcos y que el Partido Conservador terminó robándoselo todo en la Dirección Nacional de Estupefacientes, que es de esas instituciones que terminó abolida y eliminada de que tanto que se la robaron. Hay que apoyarse en la comunidad internacional y contar con un enfoque territorial y de población diferenciada. Definitivamente estas estrategias masivas y grandes que apuntan a que todos los usuarios, los consumidores o las personas tienen la misma como construcción cultural o el mismo conocimiento. Si solo en Bogotá es muy diferente hacer una estrategia de prevención del consumo en un colegio de Tubuelito, un colegio en Suba, es muy diferente. El acuerdo hace un llamado directo a la generación de evidencia y la investigación a todo nivel. Creo que eso es de lo poco que se ha estado intentando posicionar. Cada vez vemos que ahí hay esperanzas porque la evidencia es la que está empezando a dar más la línea. Y creo que hay una parte también que desperdiciaron, pero que la práctica está empezando a ir más adelante por el peso de lo que está sucediendo en el mundo con la regulación de las sustancias. Es que este acuerdo no se atrevió a tener una sustitución productiva o una erradicación productiva, como lo llama Mamá Coca, y es empezar a entender los cultivos en un escenario de regulación de mercados. Entonces vimos, lo que sí logramos ver un poco fue como
cuando estaban en la regulación del tema del cannabis medicinal. El primer decreto que salió, que después hubo una ley, hablaba mucho de lo que tenía que ver como con una integración vertical, o sea, tenías que tener todo, desde la semilla, el cultivo, el procesamiento, la distribución, la exportación. Eso tuvo un golpe muy interesante de las comunidades del Cauca que llevan mucho tiempo cultivando, lograron romper eso, y de alguna manera el gobierno en el último decreto entendió que podía esos cultivos que llevan mucho tiempo y que hoy en día las empresas internacionales apetecen mucho porque son cultivos a campo abierto, en tierra volcánica, donde un solo indígena es capaz de hacer lo que hacen 20 empleados en un invernadero de Denver, Colorado. Pues lograron dar esa vuelta, y al parecer ahorita lo que vemos es que esos cultivos que antes terminaban en manos del narcotráfico, ahorita están terminando en manos, o por lo menos pueden llegar a temas de medicinales o a temas más terapéuticos. Y con la coca sí se quedaron cortos. Creo que, digamos, termino con un punto y después le hablo un poco de lo de coca y cocaína, bien de tiempo, ¿sí o no? Voy cerrando. El tema, en el Acuerdo de La Habana había un tema que decían que se debía realizar una conferencia internacional y espacios de diálogo regionales. Los acuerdos de La Habana tenían pensado que terminaban años antes y iban a aprovechar la reunión de UNGAS del 2016, que fue en abril del año pasado, que es la reunión que se hace cada 10-12 años y que es donde todos los gobiernos se reúnen a hablar de un tema grueso. Digamos que las políticas de droga en el mundo se resuelven en Viena cada año van, se juntan allá. Esto es una cosa muy, pues como muy extraña también. 53 países toman las decisiones de las políticas de drogas en el mundo, 16 países levantan la mano y dicen si una sustancia es declarada de control, como por decir ilegal o no. Pero cada 10-12 años se reúnen todos los presidentes ya grandes y revisan las políticas. Todo el mundo tenía muchas esperanzas en UNGAS no pasó nada. Digamos como que Colombia, México, Guatemala fueron quienes convocaron a esa reunión. El gobierno esperaba que para ese momento ya tuvieran algo avanzado o hubiera terminado el proceso de paz y hubieran aprovechado ese espacio. No se aprovechó. Entonces ahorita digamos como que están en el aire con ese evento y es algo que se debía hacer, y creo que ojalá el gobierno y las FARC reconozcan que, porque lo que están diciendo es leyendo hacia atrás, entonces están diciendo que van a reconocer ese espacio como el evento internacional. Entonces creemos que posiblemente en los próximos años, para el 2019, va a haber un gran evento internacional en las Naciones Unidas donde se pueda llevar la posición de Colombia y las FARC un poco como a hablar del tema de drogas. Por último, entonces, queda el tema de coca y el tema de cocaína. Nosotros creemos que coca regulada, paz garantizada. Creemos que el tema de que la coca sí es cocaína y que la cocaína también es coca. También creemos o no creemos, la evidencia lo demuestra, que el 90% de los cultivos de hojas de coca se orientan hacia el narcotráfico para producir cocaína para uso recreativo o uso personal. Entonces ese es el coco. O sea, yo creo que no podemos seguir esquivando ese tema. Tenemos que empezar a hablar de la regulación de los mercados de la cocaína. Hacia allá toca avanzar, y mientras el gobierno todavía siga tapándose la cara o siga pensando que de pronto la fumigación o la erradicación, todo esto, pues nada, lo que es la realidad en el campo es que el narco va a poder pagar más, y que los suizos, los gringos, los españoles cada vez están demandando más cocaína para satisfacer ese apetito de superioridad o de tranquilidad que les da la cocaína en sus jornadas extensas de trabajo o que requieren para la socialización cuando son tímidos. Gracias. Cultivos ilícitos y paz. Implementación punto 4, aumento del área de cultivos ilícitos y el choque de estrategias. Buenas noches a las personas que nos encontramos en el recinto de la Biblioteca Nacional, un archivo de libros que está al lado de lo que alguna vez fue la sede de la institución de la televisión en Colombia, que como sabemos es obra de la dictadura de aquellos años de mediados del siglo XX. En la tertulia de hoy voy a realizar 3 comentarios. Uno sobre el proceso de implementación del punto 4
del histórico acuerdo de La Habana entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC. Otro comentario sobre el aumento en los territorios periféricos de los cultivos de arbustos de coca destinados a la producción de cocaína. Y finalmente, otro comentario sobre el Plan Paz Colombia en el contexto de la presidencia populista de Estados Unidos, que seguramente va a ratificar su adhesión histórica a la narrativa del prohibicionismo y de guerra contra las drogas para América Latina. Primer comentario: semanas antes del día 26 de septiembre de 2016, día en que Santos y Rodrigo Londoño, líder máximo de la guerrilla campesina, firmarían el fin de la guerra en Cartagena, en Colombia los medios de comunicación masivos tarde, hay que decirlo, la tarea de socializar los acuerdos de paz a una sociedad civil que se informó mayoritariamente de la guerra y la paz en los medios audiovisuales y digitales. En esto se sabe que el papel de la televisión privada terminó más por confundir y tergiversar que por aclarar los sentidos y la poesía de los acuerdos. La comunicación social de los acuerdos de paz en 2016 se caracterizó también porque los acuerdos debían pasar por voluntad del gobierno por un proceso de refrendación que se cumpliría mediante un plebiscito el 2 de octubre de 2016. Como recordarán ustedes, la refrendación hizo parte de una realidad política de polarización de la opinión pública que apoyaba los acuerdos y de una oposición a los acuerdos que con una narrativa de posverdad cosecharía sus frutos el 2 de octubre. Recordemos que en particular el punto 4 de los acuerdos para acabar la guerra se llama Solución al problema de las drogas ilícitas. Este punto es un capítulo y hace parte, si me permiten una analogía, de esta casi novela política que es el texto del Acuerdo de Paz, publicada por orden de la Corte Constitucional el 25 de agosto de 2016. El lector reconoce que el texto es complejo, farragoso, pesado y difícil de leer, y que por su formato y extensión exige lectores en un país donde por diversos factores históricos, sociales y culturales la ciudadanía lee poco, en especial textos políticos. Preferentemente, el significado del punto 4 es el siguiente: el texto comienza afirmando que el narcotráfico y por tanto la mafia criolla es un fenómeno históricamente posterior al inicio de la guerra en Colombia. Hace hincapié al reconocer que en la cadena el campesinado productor del arbusto de coca, ahí hay un paréntesis, ahí hay un problema de datos, porque algunos investigadores piensan que hay 1 millón de campesinos involucrados en la producción de ilícitos, y otras investigaciones muestran que hay alrededor de unas 80.000 familias, que serían alrededor de unas 300.000, 400.000 campesinos que están involucrados en la producción de hoja de coca. Este campesinado se liga a contextos de pobreza, marginalidad y de no presencia del Estado. Luego, el texto sistematiza los efectos sociales y culturales negativos del narcotráfico. Después, en el plano político, los negociadores reconocen que la economía mafiosa ha sido un factor clave en la economía política de la guerra desde los años 80 del siglo XX y en su capacidad de corromper la política y los políticos. Por tanto, la mafia ha sido un impedimento serio para la expansión de la democracia. Luego de estas consideraciones,
El texto defiende y subraya la idea central de que la construcción de la paz pasa por construir una nueva política de drogas y una nueva estrategia distinta a la guerra contra las drogas que inauguró Richard Nixon en los años 70 del siglo XX y que exportó a América Latina hace medio siglo con ayuda de Naciones Unidas. El punto 4 propone que la nueva estrategia, que realmente no es muy nueva, debe ser con acciones diferenciadas. Esto es, que la estrategia distinga claramente la producción campesina, la distribución mafiosa y el consumo de las personas. Además, la puesta en escena de la estrategia para el posconflicto espera y exige recursos de la cooperación internacional porque el fenómeno de la cadena del tráfico y del consumo es global y por tanto no es un fenómeno exclusivamente de Colombia. Los negociadores de La Habana acuerdan que las acciones para disminuir la producción del arbusto de coca en un momento de cierre del garrote de las fumigaciones aéreas por orden de la Corte Constitucional en el 2015 son fundamentalmente dos: la institucionalización por parte del Estado del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, y por su parte las FARC se comprometen a que los colonos, afros y campesinos erradiquen manualmente el arbusto a cambio de un proceso de sustitución real de la producción. Ahora bien, luego de la segunda firma del acuerdo en el Colón, a finales de enero de 2017, la Consejería para el Posconflicto, liderada por Rafael Pardo, inicia el proceso local y regional de construir pactos sociales para sustitución de arbustos de coca con las comunidades campesinas productoras. El programa cuenta con 1 billón de pesos, focaliza 40 municipios que tienen el 50% del área cultivada. Esto es, según cifras de la presidencia, 50.000 hectáreas de coca en este momento. Hay que advertir que el proceso de sustitución involucra a las FARC, tal como lo dejó claro el comandante Pastor Alape, en el sentido de influir en las comunidades para que dejen de cultivar el arbusto. Las FARC colaboran para que la construcción de los pactos sociales de sustitución pase por la participación y el consejo de las comunidades cocaleras. Segundo comentario: pensamos que la buena noticia de implementación de la política de sustitución de la coca, no obstante, genera una fuerza de reacción, una respuesta negativa tanto de agentes estatales y fuerzas políticas como de paramilitares y capos de la mafia colombiana y mexicana. El fiscal Martínez Neira, argumentando el aumento de los arbustos de coca, de manera estúpida exige en septiembre de 2016 al Consejo Nacional de Estupefacientes resucitar las fumigaciones aéreas. A esta petición de exaltación de guerra contra las drogas se suma la del destituido procurador Ordóñez y la de políticos del Centro Democrático que utilizan esta realidad de la producción campesina para atacar el proceso de paz y sumar a su negativa a admitir la conexidad narcotráfico-guerra. Para Uribe, en clave de posverdad, las FARC son igual al cartel de Medellín. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el actual contexto veredal, municipal y regional donde se implementa el punto 4 se caracteriza por su compleja problematicidad. Solo en 3 departamentos de los 32 de Colombia no hay arbustos de coca: Cundinamarca, Caldas y La Guajira. Hoy, por razón del efecto globo, la zona del Pacífico colombiano tiene la mayor producción de hoja de coca del planeta.
Tumaco, por ejemplo, es el municipio con mayor área sembrada. Según la fuente que se escoja, la de las Naciones Unidas o la de la CIA, hay en Tumaco entre 17.000 y 29.000 hectáreas de coca. En el proceso de agregación del valor, Tumaco exporta 300 toneladas de cocaína al año, que equivalen al 80% de la producción nacional. Aquí vale la pena notar que los estudios de epidemiología en los Estados Unidos señalan que el consumo interno en los Estados Unidos es de 400 toneladas. Tumaco estaría dando el 80% de esas 400 toneladas que se consumen en Estados Unidos. Esta producción ocurre en medio de la violencia, el terror y la pobreza. Tumaco tiene una pobreza del 85%. En este territorio, en palabras de la alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo, en una carta de 2016 a Santos, le decía más o menos lo que dicen algunas investigaciones, que las comunidades afrocolombianas, indígenas y colonos cocaleros de Tumaco interactúan en su vida cotidiana con autoridades corruptas, con policías, con grupos paramilitares mafiosos y con agentes internacionales de la mafia. Esta interacción naturalmente es violenta. La tasa de homicidios de Tumaco llega a 39. Después del cese al fuego bilateral, en este momento la tasa de homicidios en Colombia está en 24, ¿no? O sea que la diferencia es significativa. En 2016 en Tumaco hubo homicidio de defensores de derechos humanos, de campesinos, de guerrilleros indultados, de mafiosos, de paramilitares y de policías, todos participando en una versión local de una guerra contra las drogas que adopta principalmente la forma de la erradicación forzosa. En este contexto, el 4 de marzo de 2017, Rafael Pardo firma con 1.100 familias de Tumaco pactos de sustitución a cambio de erradicar voluntariamente 800 hectáreas. Es importante añadir que junto a los pactos de erradicación en Tumaco, al mismo tiempo los frentes Daniel Aldana y Mariscal Sucre de las FARC están en estos días dejando armas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la zona veredal de transición de Tumaco, zona que, según la alcaldesa, está rodeada de milicianos disidentes que se suman a las bandas de los Rastrojos, las Águilas Negras y los gaitanistas, que defienden con sangre una economía ilegal paramilitar. Esto pone en riesgo el proceso de sustitución de la coca. Último comentario. Santos viajó a Estados Unidos el pasado 18 de mayo a reanudar un nuevo capítulo en la relación con Estados Unidos. La visita es significativa en la medida del empalme político inevitable en términos del apoyo financiero de Estados Unidos a la construcción de la paz de Colombia y en particular del punto 4 de drogas. El aumento de la hoja de coca hizo que el gobernador de la Florida le enviara una carta a Donald Trump solicitándole que se reúna con Uribe Vélez y que el tema de la lucha contra las drogas sea uno de los ejes centrales del encuentro con Juan Manuel Santos. La analista internacional Arlene Tickner dijo, y no solo ella, pocos días antes de que Santos entrara a la Casa Blanca, de que el presidente Santos se iba a encontrar entre la espada y la pared por la presencia del magnate autoritario, y que esta situación incómoda, no obstante, tenía un elemento positivo: la aprobación para 2017 de $450 millones de Barack Obama
74 millones más que en el año 2016, cifra que significaba un aliciente para Santos y para la implementación de la paz y del punto 4. Dado el papel histórico y la influencia de Estados Unidos en Colombia, desde las repúblicas liberales de los años 40 del siglo XX hasta hoy, el respaldo económico y político de ese país es, así no queramos, importante para la implementación de la paz, pero la coyuntura admite riesgos. Por una parte, Trump aún no tiene política exterior ni política de seguridad. Ha expresado recortes a los presupuestos para la asistencia extranjera, que no obstante depende del aval del Congreso de Estados Unidos. Por otra parte, la agenda bilateral está sensibilizada por la cuestión de la cocaína. Equivocadamente, políticos de allá y políticos de acá interpretan que el aumento de la producción de hoja tiene dos causas en Colombia: la eliminación de la fumigación en 2015 y el proceso de paz con las FARC, porque la guerrilla incitó a los cultivadores a sembrar. Esto para nosotros es demasiado simple y falso. Por el contrario, pensamos que el aumento se debe más bien a la presencia activa de la mafia criolla paramilitar, como demuestran investigadores como Duncan, en lo local y su interacción con el crimen organizado de otros países que distribuyen a un mercado que responde a un consumo importante en Estados Unidos y en Europa. A esta realidad hay que sumar dos elementos políticos contradictorios. Por una parte, Colombia, a paso lento, busca construir una política integral de drogas en algunos aspectos nueva, como puede ser la cuestión de prohibir las fumigaciones o el ejemplo que estaba estudiando en algunos casos de consumo, y profundizar la sustitución. Pero es exagerado afirmar que el punto 4 se fundamenta en una postura liberal y en una estrategia de legalización. Sin duda no lo es. Tú estabas hablando ahora de la legalización del mercado de la cocaína, de la regulación. Pero estos aspectos positivos del punto 4 tienen, como dijimos, un riesgo. Se arriesga a que el gobierno de Estados Unidos narcotice la relación y le exija a los recursos de Paz Colombia la imposición de una versión trumpiana de guerra contra las drogas. Este escenario sería un factor negativo para sacar al campesinado, que me parece que a mí no me parece exagerada que 1 millón de campesinos estén dentro de la producción, que sería el 10% del campesinado en Colombia, ¿no? En términos de la profunda justificación histórica que puede tener el sentido de la implementación de la sustitución de los cultivos, ¿no? Este escenario sería un factor negativo para sacar al campesinado colombiano de su relación con la mafia. Comparto la conclusión de Arlene Tigner sobre el encuentro. En este contexto en el que Colombia se encuentra, Santos no parece tener otra alternativa que apelar a la alianza estratégica que se ha construido con Estados Unidos con miras a ganar tiempo y preservar un margen de maniobra mientras el panorama de Washington se esclarece. Cabe concluir en esta difícil situación coyuntural lo siguiente: la versión trumpiana de guerra contra las drogas comenzó esta semana en América Latina, fue muy evidente, ¿no? El 13 de junio, creo que fue martes, el secretario de Estado Rex Tillerson dijo en el salón del comité donde opera el Comité de Asuntos Internacionales del Senado. Ese comité es el que aprueba los presupuestos de la cooperación internacional de Estados Unidos, ¿no? En ese escenario de decisión de los recursos de Estados Unidos destinados para Paz Colombia, dijo el señor Tillerson que el diseño de la paz de Colombia, el texto de La Habana, tenía problemas de diseño, dijo
el funcionario, el alto funcionario. Y además de su conversación con Trump, de que él le recomendaba en ese lenguaje, lo pongo entre comillas, que el gobierno Santos debería empezar a destrozar los cultivos de coca en Colombia. Eso y alguien que estaba en ese momento en esa junta, pues era el senador Marco Rubio, senador por el estado de la Florida, que tuvo un peso fundamental. Ustedes saben que el estado de Florida fue decisivo en el triunfo de Trump en las elecciones del año pasado, ¿no? O sea que ahí estaba Marco Rubio, que es amigo de Uribe Vélez y de Andrés Pastrana, haciendo esa presión en la asignación de los recursos aunque todavía no están claras las distintas líneas y la distribución de los recursos de Paz Colombia. Ahí aún no, bueno, la prensa, el Estado todo norteamericano no ha dado exactamente cuáles van a ser las cifras, que terminan siendo importantes, ¿no? Porque ahí se esperaría que el mayor número de recursos fueran para la sustitución de cultivos con ese millón de campesinos y no para fumigar al campesinado. O sea que hay una discusión que está comenzando en Colombia, que va a pasar con la estrategia de Paz Colombia. A esta opinión del señor Tillerson se unió Uribe Vélez. Uribe Vélez celebró, Uribe Vélez tuiteó y en los noticieros privados Uribe Vélez pidió fumigaciones, ¿no? Que como sabemos que él no tiene autoridad moral para hablar del narcotráfico, ¿no? Cuando uno revisa la trayectoria de un político como Uribe Vélez, pues uno se da cuenta que él no tiene autoridad moral para hablar del narcotráfico, pero sin embargo él va a pedir fumigaciones, el reinicio de fumigaciones en Colombia. El gobierno de Santos no se queda atrás. La noticia de ayer, de antes de ayer, de hoy, ¿no? Rafael Pardo defendió el punto 4, el vicepresidente Naranjo definió el punto 4 en términos de sustitución. El mismo general Naranjo dijo que no a las fumigaciones, y esta mañana en la revista Semana, frente a esa estrategia campesina, Eduardo Díaz, que es el director de programa de sustitución, es un funcionario que está abajo de la línea del señor Rafael Pardo, igualmente vuelve a defender los programas de sustitución. Si ustedes recuerdan, cuando hablé de Tumaco les hablé de los 1100 pactos de sustitución que firmó Pardo hace unas semanas en Tumaco, pero lo nuevo es que Eduardo Díaz da ya el balance nacional de cuántos pactos se han hecho. Él dice que el proceso de sustitución, ya no tanto en el texto de La Habana, sino ya la operacionalización institucional en 3 fases. En este momento ya está en operación la tercera fase de la implementación de Julián, yo no he seguido la política de consumo, no sé cómo es tu exposición en términos de implementación, pero en términos de sustitución de cultivos ilícitos, Eduardo Díaz hablaba de que hoy hay 11.398 pactos en Colombia. Lo de Tumaco sería el 10%, que corresponden a una erradicación voluntaria de casi 10.000 hectáreas de coca de esta semana, para que se fumiguen los cultivos de coca en Colombia. Me parece que Santos en este tema, me parece que nosotros como sociedad civil, como ciudadanos que estamos interesados en la implementación de los acuerdos de paz, en que conozcamos no solamente los acuerdos sino ya el proceso de implementación, me parece que toca respaldar como sociedad civil que no vuelvan las fumigaciones a Colombia, y que efectivamente el compromiso del Estado de que el proceso de erradicación y la distancia del campesinado con la mafia se pueda lograr. Pues hasta ahí voy yo. Gracias. Si podríamos conversar, algunas preguntas, algunos comentarios con Julián y con Felipe. Entonces, podríamos empezar como una ronda o vamos como... Sí, vamos viendo aquí. A ver, Juan tiene la palabra.
Miriam, Gracias. Acá, mira. Yolanda, Jaime Eduardo, y vamos viendo si después hay otras preguntas. No, viste. Bueno, buenas noches. Primeramente. Empiezo por acá. Sí, Liliana va a moderar, entonces, ¿tú quieres moderar? Tú repartes la Tú palabra. repartes la palabra. Vale, y tú, porque si ves mejor, pero Dale. Ya, sí, dale. seguimos el orden de Dale. la palabra. Quisiera ser muy conciso en la inquietud. Es cierto, el tema del consumo se ha disparado pues, en estos años con una afectación principalmente en las juventudes, es lo más doloroso, lo más crítico. Pero yo quisiera entrar a un tema que quizás no lo tocaron, no quedó planteado al hacer ese análisis, así muy rápido, por cierto, de punto 4, en cuanto al enfoque que se dio en los diálogos acerca de 3 momentos o 3 fases del problema de la producción, ¿no?, del consumo, el uso de la droga, del alucinógeno. Entonces se habla del campesinado, productor, de la mafia, que es la que comercializa, y finalmente el consumidor, en fin. Pero yo sí quiero plantear un tema que es clave, es definitivo, creo yo. Y es que antes de hablar de que el campesinado está involucrado y forma parte, es un sujeto, si se quiere, por fuerza de las condiciones pues, socioeconómicas, pero hay un momento anterior o simultáneo con eso que hace el campesino, y es el asunto de los gremios económicos que se han enriquecido con la provisión de insumos. La hoja de coca no se puede transformar si no hay cemento, y el oligopolio de Argos sigue enriqueciéndose y metiéndose al bolsillo toda una gran cantidad de utilidades provenientes de abastecer los laboratorios. Igual los distribuidores de combustibles. Usted que habla de Tumaco, cuando uno viaja en esa de Pasto, o sea, de la sierra allá a Tumaco, al mar, encuentra una cantidad de estaciones de servicio lujosas, pero permanecen casi siempre vacías. Son muy pocos los conductores, los carros que llegan allí a tanquear. Pero entonces son sitios de abastecimiento estratégico. Que queda muy fácil, a menos de 1 metro está ya la montaña. Entonces están los cementeros, están los distribuidores de combustibles, de la gasolina, están los importadores de acetona. Esos son gremios. La acetona no la produce Colombia, hay que importarlo. Es decir, ese sector concreto entonces el sector privado, ¿por qué no tocarlo? ¿Por qué no hablar de que, a ver, hasta dónde tienen un resquicio, un atisbo de moralidad, y dicen, miren, de estos ingentes recursos, esas utilidades, hombre, voy a aportar a ese fondo, puede ser para la sustitución de cultivos o para lo que fuere? Esa es mi preocupación, ¿no? Sí, buenas noches, compañeros. Centro mi intervención, más que aumentar más, porque ya está todo dicho, en 5 puntitos que número. Primero, un fraternal y combativo saludo, aprovechando que el domingo es el Día del Padre para todos los padres y los padres madres también, un fraternal saludo, que sigan siendo verdaderos líderes, verdaderos tatanares. Ya. Segundo, solicitar, yo vengo trabajando con los diálogos de padres desde La Habana y ahora en Quito. Quiero entregar este documento a la biblioteca de Ciudadanos y Ciudadanas por la Paz. Venía el autor para haberlo firmado, pero por inconveniente no está. La sociedad civil mira la paz. De pronto, haciendo una reflexión desde ese punto de vista, pues ya habían firmado en La Habana, no tenía por qué haber plebiscito.
Segundo, el plebiscito es más político que jurídico. Quienes votaron por el sí de Santos votaron por las políticas de Santos. Quienes votaron por el no de Uribe votaron por las políticas de Uribe. Y no tenían que hacer ningún otro acuerdo ni otro subacuerdo, que es lo que estamos manifestando acá. Nosotros propusimos desde La Habana y en Quito la Asamblea Nacional Constituyente, porque ya tenemos una colcha de retazos, y como tal, dentro del tercer punto de las tareas, esta fue una cartilla que hicimos para los colegios como educadores que vive el paro y magisterio, porque entre más músico está el pueblo, menos. Nos tomamos el trabajo con las cooperativas y algunas practicantes redactar esta cartilla donde se tienen todos los insumos que yo ahora se lo entrego aquí a través de nuestra delegada Liliana para la biblioteca. Y si me autorizan, tenemos más o menos unos 10 comunicados que hemos hecho. De pronto no sé si hubo una asamblea después de esta que yo no estuve, pero me comprometo a traerles. Este fue el primer comunicado que hicimos cuando se empezaron los diálogos, que queremos participarlos, y este es nuestro logo, porque logramos meterlo al Consejo Electoral, pero con una muy tenue. Hicimos una S con una rosa empuñada, y esa rosita era una I, decía sí, pero decía sí por la constituyente, entonces ni el sí de Santos ni el no de Uribe, y estamos en la tarea. Dentro de esas tareas solicito, si me autorizan, para las próximas tertulias, seguir trayendo estos comunicados, y por eso hoy lo traje, el primero que se hizo, porque no había dicho, pero dentro de las tareas me autorizan y seguimos, porque tenemos que leer y enterarnos entre líneas y leer con lupa muchas de estas cosas. Dentro del punto que han hablado que estamos hoy, sobre las drogas ilícitas, también hay que anotar por ahí alguna partecita, todo lo que tiene que ver con la coca, que es una planta sagrada, pero para la medicina, con otro puntico aparte, porque es el gran negociado que hay en el mundo, especialmente para Europa, es donde están casi todas las caletas, con el respeto. Por eso se hubo el premio Nobel de paz, donde no hay paz, se compró el premio Nobel en Oslo con todas esas caletas que están allá, y es donde está la máxima mafia. Y último punto, para no cansarlos, invitarlos que si podíamos con toda esta tertulia irla consolidando como en una escuela de formación, de liderazgo, formación política y formación de cuadros, si cabe el término, que no quede solamente en el vacío de los que van viniendo, sino como agentes multiplicadores. Ya lo hicimos en la Escuela de Administración Pública, les dejo esa inquietud y cuenten como nosotros, como un soldado de la causa. A la mesa directiva paso a pasar, entregarle la cartillita, para los otros se acabaron, pero podemos reproducir más si recogemos algunos centavitos y los libros, ¿verdad? Muchas gracias. Le doy la palabra al señor que no lo había visto y luego seguimos con la ronda. Hay un puntico en la cuarta, donde está lo de drogas, que está desarrollado. Buenas tardes o buenas noches para todos. Mi nombre es Ramos Espejo José Miguel. Y la pregunta mía es: ¿cuál va a ser el destino de las armas que entregó en las FARC a los Estados Unidos? ¿Cuál va a ser el destino? Porque allí lo que yo veo es una pelea de tigres y burros amarrados. Y aquellas armas las pueden utilizar para matar a los mismos burros que están amarrados. O si no es por ahí, lo van a utilizar para venderla a otros países para que sigan matando pueblo. Yo no veo justificación ahí. Para el sí y para el no, el día anterior le escribí una carta diciéndoles: ni el sí ni el no están en la verdad. Ninguno de los dos tiene la razón. ¿Por qué? Porque ninguno va por la justicia.
y empezaron de arriba para abajo, y por ahí no es el camino. Tenían que empezar era de abajo para arriba. Hágase justicia primero al pueblo y después sí verán la verdadera paz. Por la otra parte, si no quieren ver pueblo allí en las montañas raspando coca, denle trabajo honrado, justo y un salario justo al pueblo. Si se le da trabajo, un trabajo aprobado al pueblo, créanlo que no se van para la montaña a raspar coca. Muchas gracias. Sí, una pregunta a Julián y otra a Felipe. Julián ha tenido la posibilidad, que lo ha utilizado muy bien, de estar en foros internacionales de discusión sobre políticas públicas, sobre los psicoactivos, producción, comercialización. Le pregunto si es claro que control la política de guerra contra las drogas que inició Nixon se está reeditando, seguramente con particularidades, y en ese sentido la posibilidad de acción del gobierno colombiano, así fuera de izquierda, es muy limitada. Existe, pregunto, en la Unión Europea, pregunto, China, India, no sé, es decir, en la comunidad internacional hay bloques o posiciones que vayan más hacia la regulación que hacia la guerra contra las drogas, o eso no se aprecia. Y a Felipe, cuando Felipe hablaba del efecto globo, pues en una parte se radica coca, pero si hay posibilidades de exportación y hay demanda, en otras partes surge, pensando, hay que ser optimistas, como dice Felipe, hay que apoyar el proceso, pero no podría suceder que efectivamente, por ejemplo, en zonas de influencia de las FARC, tenga cierto éxito ese proceso de sustitución de cultivos, pero en otras zonas aumenten especialmente el cultivo de la coca. Profesora Yolanda. Sí, pues finalmente las arrugas le sirven a uno para mucho y las canas. Hace 30 años, en 1984, organizamos con el Estado y con Planeación Nacional como el primer grupo de trabajo con los mismos componentes que están hoy en el acuerdo. Había un componente que manejaba un funcionario de Naciones Unidas, que era el de la sustitución, otro componente que era el de los medios de comunicación, que yo no sé, ¿alguien se acuerda? Los más viejos se acuerdan, que sacaba como una figura de un hombre que se iba descomponiendo y descomponiendo, era como oscurita, y que así era que se planteaba el tema de la droga. Pero hay un punto que yo me acuerdo, yo tuve que ir incluso a Washington a plantearlo cuando era viceministra Vicky Colbert, que fue un tema que sigue siendo supremamente importante, y es el tema de la prevención y del trabajo con los jóvenes, dado el problema de la falta de una cantidad de actividades de tiempo libre, la necesidad de desarrollar el arte, de desarrollar una cantidad de actividades, y ahora se está hablando pues de una jornada completa, sabiendo que la jornada de las 4 horas es muy dañina para los jóvenes, y yo sí creo que es algo que el movimiento social tiene que seguir planteando. Eso creo que es importantísimo. Mire, es que las mismas cartillas que hicimos hace 30 años sería copiar y volverlas a replicar igualitas, y no se ha hecho realmente, el Estado no ha hecho un programa grande que permita desarrollar ese tema del tiempo libre, los jóvenes a través del arte, del deporte, etcétera, que es tan importante y sustancial para la prevención, y que lo planteaba un poco Julián. Y el otro punto que me parece que pues por mirar el enfoque político y el enfoque económico, pues a mí sí me interesa también
calidad de lo que he estudiado como terapia, y es el tema de la identidad de los combatientes, de los excombatientes y de las excombatientes. Creo que el principal problema que vivimos cuando la época del M-19, y yo lo dirigí en varias tesis de grado, veíamos claramente el problema de la descomposición de la identidad y de la reconstrucción de una nueva identidad. Y ese punto es importantísimo. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a un mando global, ¿sí? Ellos tienen la identidad hecha en un grupo que realmente les representaba todo, ¿sí? Como pasa también con los sacerdotes cuando están en el seminario, o las monjas en el monasterio, muy parecido. Y no piensan por sí mismos durante mucho tiempo porque tienen unas prácticas muy autoritarias encima. Entonces, generar espacios para que ellos comiencen a pensar por sí mismos y ser ciudadanos. Yo me acuerdo de una muchacha de esa zona del Caquetá que me preguntaba, ¿es posible tener una relación con un hombre sin que lo mate a golpes a uno o sin que lo golpee? ¿Eso existe? Ella no había vivido otra cosa. Desde que nació, el papá, después se fue a la guerrilla por llevar la contraria al papá, se salió de la guerrilla y se novió con un soldado, y se vino para Bogotá, y todos le daban duro. Es como esa parte, pero ella no sabía que había posibilidad de ser persona, como ciudadana. El problema de la construcción de una ciudadanía como con capacidad de autorreflexión, pienso yo. Y en eso se han hecho experiencias importantes que valdría la pena buscar, y no como que la gente cuando comienza a pensar piensa que la historia no existe, que ya como que todo se borró, y hay tantas cosas que son realmente copia y volver a sacar porque ya se han ensayado, ya se han hecho, y que valdría la pena volver a pensar. Yo os invito mucho a los maestros, a mí me encanta el paro de los maestros, me pareció que es grandioso porque plantea el tema de la educación pública como algo central, pero que pensar cómo colaborar con el tema de las 8 horas de los jóvenes en los barrios populares de Colombia, de que realmente se presione por toda esa cantidad de planteamientos que se han hecho de articular la Secretaría de Cultura, el Ministerio, la Secretaría de Educación, con deportes, y realmente lograr que eso se fortalezca. Eso creo que es una bandera importantísima de la bandera. Bueno, muchas gracias. Vale, cerramos con una intervención. Desarrollo de los pueblos. Cerramos con una intervención corta acá y luego hacemos otra ronda para que no se acumulen tantas preguntas. Bueno, dos preguntas. Mi nombre es William Jiménez, yo soy periodista internacional. Tuve la oportunidad de vivir en la ciudad de Los Ángeles, California. Habla más duro, por favor. Mi nombre es William Jiménez. ¿Un agua adelante? No. Sí. Mi nombre es William Jiménez Rosso, yo soy periodista internacional, tuve la oportunidad de vivir en la ciudad de Los Ángeles, California, y pues me di cuenta de que el gobierno de California, o sea, el estado de California, tiene la dosis personal aprobada, ¿sí? Y cómo Arnold Schwarzenegger, cuando fue gobernador, aprobó esta parte, y les dan $1000 a todos los que consumen droga. Entonces yo me hago la pregunta, que el gobierno del estado de la Florida patrocinan a los que consumen droga y están como promoviendo, ¿sí?, en la venta legal del consumo de droga. Entonces yo no entiendo ahí esa parte, porque estamos tratando en nuestro país de eliminar el consumo de la droga, y durante el tiempo que yo estuve en el estado de California la venden, la consumen y le pagan, ¿se entiende?, a los que consumen la droga. Tuve la oportunidad de estar en Ecuador 2 años en el evento de Somos 13 millones contra las drogas. Se hicieron un evento a nivel artístico, participaron artistas, participaron músicos, y me di cuenta que el consumo de la droga bajó. O sea, se hizo un trabajo cultural para los jóvenes con el tema del rap, con el tema de reggaetón, con el tema de diferentes géneros musicales para los jóvenes, y eso indujo realmente a que los jóvenes dejaran de consumir droga, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hacemos ese tipo de participación acá en Colombia para que los jóvenes dejen de consumir droga? O sea, yo soy reggaetonero, ustedes me ven así un paño y todo, pero a la vez de ser músico yo soy reggaetonero, y yo digo que es importante dar a entender a los jóvenes que no consuman droga, porque la mayoría de colegas míos, reggaetoneros, como Nicky Jam, como Ozuna, promueven el sexo, el alcohol, las orgías, y promueven la droga, o sea que los jóvenes consuman droga. Entonces, no sé esa parte, porque yo me he dado cuenta que los artistas pueden mover
a que los jóvenes no consuman drogas. Gracias. Yo creo que más bien vemos que vamos. Bueno, son muchos temas, intentaré pasarlos rápido. Yo creo que hay cosas que las voy a dejar en pregunta, otras intentar responder o reflexionar. Lo primero es como que no conocemos la plataforma política del tema de drogas de las FARC como partido político, estamos muy a la expectativa de lo que pueda pasar, sabemos que están en consultas, vamos a ver con qué salen, pero no pueden cometer el error de seguir replicando lo mismo. En cuanto al tema de Santos y lo que tú estabas diciendo ahora, el presidente Santos en los pasillos, como la canciller, son personas súper progresistas, digamos, uno se encuentra con ellos y entiende y, a ver, señora ministra, ¿cuándo vamos a hablar de regulación? Sus técnicos lo dicen, el otro lo dice, siempre dice como que, hasta que el de arriba no diga, pero ¿qué? ¿Santos está de acuerdo? No, el de arriba. Entonces es clara la presión que tienen. El tema de los proveedores de bienes y servicios al servicio del narcotráfico, en este momento, digamos como que son informaciones de primera mano del último año que necesitan ser validadas, pero hay una crisis en la calidad de la pasta base en el territorio porque de alguna manera como la presión sobre el suministro de precursores es muy fuerte, entonces se reciclan mucho. En Colombia hace mucho tiempo no se hace cocaína con éter, por ejemplo, porque está súper restringido. Gasolina, amoníaco se recicla. Hoy en día, por ejemplo, las cocaínas salen de Colombia con 80-90% de pureza y están saliendo con mucho levamisol y la están limpiando en los otros países. Entonces hay un tema ahí sobre los precursores que se intenta regular, pero de alguna manera ellos se lavan las manos diciendo que producen como químicos o sustancias para un mercado legal y que quien está ahí en la ilegalidad es quien lo lleva al territorio de la ilegalidad. Nunca te va a reconocer una refinería que está produciendo petróleo para los cultivos de cocaína, para los cultivos de coca y el procesamiento de cocaína. Sobre el tema de Trump y las políticas, atrás la marihuana a millón, muy rápido. Esto es una cosa que ha pasado en los últimos 5, 6, 10 años, donde ha pasado primero de la regulación del uso terapéutico y ahora gran parte de la regulación hacia el uso recreativo. Entonces yo creo que ese es un peso que va a tener que atender Trump en términos de cómo va a seguir reencauchando la política. Eso es una cosa. Lo segundo es también la reinterpretación de las convenciones internacionales. Lo que hizo Uruguay fue una patada a las convenciones internacionales bajo una interpretación propia, y es que puso las convenciones de derechos humanos sobre las convenciones de la salud, de salud pública un poco. Entonces, al interpretar de esa manera, dijo que sus acciones de regulación a nivel autónomo estaban evitando que sus ciudadanos tuvieran problemas, digamos como que tuvieran que ir a un lugar a correr riesgo, que tuvieran que estar en la cárcel a acceder. En este momento, digamos como que lo que es Suiza, Alemania, Inglaterra, Canadá, Colombia, República Checa y Portugal están avanzando muy fuertemente en procesos de regulación de mercados de cocaína. Entonces, yo creo que en cuestión de unos 5 a 7 años ya vamos a conocer los primeros casos de convenios bilaterales, porque entonces las regulaciones no van a empezar como hemos soñado que un día va a decir Trump, bueno, sí, ahora sí, regulemos. Estos son casos puntuales y sí hay gente que está avanzando muy fuerte en la regulación. Hace 3 meses conocimos el caso concreto de lo que era el suministro de heroína pura, supervisada para personas que son consumidores de cocaína por el Estado suizo, digamos, y eso es pues el caso Suiza, pero lo que vemos es que sí se está empezando a pensar y es altamente probable que por lo menos cocaínas para usos personales, para reducción de la fatiga, para aumentar la alerta, este tipo de cosas entren al mercado de 3 a 5 a 7 años. Lo interesante va a ser cómo van a superar el tema que ya Estados Unidos lo superó con el asunto de que puede cultivar la marihuana. Es muy poco probable que se puedan generar ambientes artificiales para cultivar la hoja de coca. Entonces ahí van a entrar a jugar muy fuertemente los 3 países productores de coca. Sobre el tema de prevención, la prevención como categoría y como término va a tender a desaparecer. Digamos como que un poco lo que estamos viendo en la tendencia es que esa palabra con toda la carga que tiene va a tender a desaparecer y se va a empezar a posicionar más la educación para enfrentar el uso de drogas. Y vemos que más o menos por ahí están empezando a calar los discursos, los libros de texto, un poco lo que la gente que está trabajando, porque de alguna manera la prevención se enfocó
y era una prevención muy mal hecha en el temor, un poco en el estigma, en el referente, en el señor del comercial que tuve la oportunidad de hablar con él una vez y dijo que lamentaba mucho haber asesorado ese comercial porque le quedó la marca a la gente de que el usuario de drogas era una persona cascada, delincuente, fea, horrible, cuando tenemos un 90% de usuarios de sustancias que no tienen problemas graves derivados del consumo y son completamente funcionales. Entonces eso tiende a desaparecer fuertemente, el tema de la prevención. Y un poco para amarrar con la intervención que tú estabas haciendo, nosotros partimos de la base de que la educación va a ser muy fuerte en el hogar hasta los 4, 5, 6 años. Ahí, digamos, como que lo que puedas lograr hacer hasta ahí para que una persona pueda entender las relaciones de riesgo y las relaciones de balanza de gestión de riesgos y placeres para abordar una situación, sea drogas, sea sexo, sea vértigo, lo que sea. Después de ahí lo que se va a venir muy fuerte es la educación en entender y abordar, y ya hay un momento donde las personas que van a usar sustancias van a estar más en el mundo de la reducción de riesgos, el consumo responsable, la autorregulación, que es un poco lo que está pasando en California. California tiene un fenómeno muy interesante, digamos como que lo que se está perfilando ahorita en términos de regulación en el mundo está revisando los modelos de regulación que ya existen. Entonces algunos miran el modelo súper liberal, así, legalización, por eso ahorita cuando tú dijiste legalización yo dije regulación, porque en la mitad de la polaridad de legalización y prohibicionismo rompió la regulación y logró que el término que se usa en temas de política pública y cada vez más es regulación, porque la gente le tenía mucho pánico a legalización. Lo que hicieron en California un poco y lo que han hecho en varios lugares en Estados Unidos es entregarle el tema de las sustancias a la oferta y la demanda del libre mercado del consumo de un producto que genera placer. Entonces eso, digamos, es revisado con mucho cuidado, que fue así muy rápido, plata, impuestos, todo, pero también es revisado con mucho cuidado lo que pasó en Uruguay, que llevan 4 años desde que firmaron y no se ha vendido el primer porro, que es, pero eso es dinero, que es el súper estado proteccionista, así, súper vigilante y Entonces, en California, yo difiero un poco de lo que tú dices, que les dan $1000 a las personas y esto, yo creo que eso, o sea, podemos hablar de subsidios para personas que usan sustancias, podemos hablar de que las personas acceden. ¿Qué pasó con California? California fue la primera que reguló el uso de cannabis con fines terapéuticos hace casi 18 años. Solo podías acceder a cannabis si tenías una orden médica o si tenías un médico te daba pues el registro diciendo que tú estabas enfermo. Pues todo el mundo se enfermó en California en los últimos 15, 20 años. Entonces, en este momento hay un problema muy grave porque ya todos los estados de los lados de California, del centro, digamos, ya regularon para uso recreativo y California no quiere, porque ha logrado tener un mercado y una tasa de impuestos tan alto, porque ahí está basada casi que el 35% del crecimiento económico que hace que hoy en día California quiera separarse de Estados Unidos por la potencia económica que es, y es en esas formulitas médicas. Entonces ahorita es el único estado frente a todos los de Estados Unidos que no quiere regular con fines recreativos, porque el mercado lo tiene copado, lo que es fingir el uso terapéutico. Entonces más o menos eso es lo que podía decir. Varios comentarios. El comentario del amigo, mira que Julián habló sobre las políticas de prevención, sobre consumo, y yo hablé sobre producción, no hablamos sobre mafia. Y tu comentario va más en el sentido del núcleo de la cadena, que ya son la política de garrote, toda la política de interdicción, que igualmente el punto 4, la parte central del punto, hace ya específicamente cuáles van a ser las políticas de naturaleza represiva del Estado frente a la mafia. ¿Cuál es el gran riesgo en la coyuntura actual? Si el Congreso de Estados Unidos, en términos de la distribución presupuestal de esos 470 millones, termina por presionar a la Corte Constitucional y al gobierno colombiano para que se fumigue los cultivos de coca, el grueso del presupuesto va a ir para las multinacionales norteamericanas, que son la productora Monsanto, que es la productora del herbicida. Entonces ahí hay un elemento muy perverso en términos de ese lugar que tú preguntas sobre las multinacionales privadas, ¿qué tienen que ver? No solamente por la producción ilegal de la pasta, sino también con las políticas de represión, que termina siendo pues una estrategia muy oscura frente a la intervención, frente a la producción. Me parece que
que sería un pésimo escenario si vuelve a fumigarse los cultivos, además porque esos recursos se devuelven a los Estados Unidos para pagarle las mismas multinacionales norteamericanas. Entonces, ese sería un escenario que pues sería muy negativo ese escenario en términos ya de lucha contra la mafia. Lo otro es un comentario del amigo que las FARC no entregan las armas a los Estados Unidos, las FARC entregan las armas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ya está pactado desde La Habana que todo ese material bélico van a ser 3 esculturas, una en Nueva York, otra en La Habana, no sé cuál va a ser la otra escultura en Colombia, pero no sé en qué lugar va a ser. Va a haber como un concurso y le van a dar artistas, que los artistas con esas armas puedan usar esas armas para hacer un objeto con valor simbólico frente a la guerra. Frente a la pregunta de Jaime, mira Jaime que desde que las FARC empezaron, los 7.000 guerrilleros están en las distintas zonas de concentración, empezó a ser común una noticia en los medios masivos de comunicación que en los lugares en donde ya no, en las veredas, en los municipios donde ya no estaban las FARC, la presencia de las FARC, esos lugares estaban siendo copados por la mafia y sus agencias. En ese contexto, la pregunta que hace Jaime, ¿es posible que en algunas zonas de Colombia, sabiendo que por ejemplo en Putumayo en el año 2000 el gobierno de Pastrana hizo 33.000 pactos sociales con el campesinado en Putumayo? Primero porque en ese momento Colombia tenía 180.000 hectáreas de coca sembradas y de esos 180.000, por ahí unos 60 o 70% estaba en el departamento de Putumayo. El gobierno con recursos de Plan Colombia hizo 33.000 pactos y hoy la experiencia, ¿qué pasó con esas 33.000 familias que radicaron? La mayoría se fueron precisamente por efecto globo, tanto raspachines y productores, a otras zonas de colonización o de apertura o en municipios donde se estaba sembrando coca. Yo pienso que es muy posible que pueda haber efectos muy positivos en algunas regiones con tal de que el componente que igualmente está pactado, no sé qué punto es Fabián, si es el punto 4 o 5, en donde el Estado garantiza de que los grupos paramilitares van a ser, la fuerza pública va a hacer presencia en esos grupos paramilitares y los van a tratar de confinar en las cárceles. Si logra eso, es muy posible que la posibilidad de que los pactos de sustitución, ese cambio de una economía ilegal a una economía legal, pueda no solamente el acompañamiento que pueda hacer el ejército, sino en conjunto todo lo que va a suceder con el punto 1, me parece que ese factor también va a ser muy importante, que en muchas zonas efectivamente el campesinado logre desligarse de la producción, aunque es muy posible en donde esté, en las zonas de Urabá, por ejemplo, en las zonas del Pacífico, en Buenaventura, en Tumaco, en donde la guerra contra las drogas hoy está con esos actores ilegales en actividad permanente. Es muy posible que los paramilitares o el narcotráfico o la corrupción política estén invitando al campesinado que en vez de sustituir por cuestión de economía, les estén pagando más cosas por mayor costo la producción de base, el campesinado no quiera sustituir. O sea que es muy posible, Jaime, que la respuesta sin duda va a ser diferenciada, ¿no? Nos tocará esperar qué va a pasar en Meta, qué va a pasar en Guaviare, qué va a pasar en Putumayo con los pactos sociales. Yo les decía que hay de los 33 departamentos que hay en el país, solamente 3 departamentos no hay coca. Entonces es muy posible que en departamentos como Quindío o como Risaralda los programas de sustitución sean con mayor éxito que en las zonas periféricas en donde está la producción en este momento. Yo quería como
complementar una cosa ahí también, que son evidencias preliminares que hemos recogido como de la red de organizaciones que tenemos en el mundo y que estamos constantemente monitoreando el tema de la calidad de las sustancias. Hay un tema que nos está llamando mucho la atención y es una alerta a finales del 2016 de aumento de las muertes y de la sobredosis por cocaína en Inglaterra, Suiza y España y Canadá. Y entonces, ¿pero por qué la cocaína es sobredosis por alta pureza? ¿Pero por qué está pura? Pero hay una cosa muy interesante en la economía del narcotráfico, y es que el precio del gramo de cocaína es estable casi hace 16 años. Vale lo mismo el gramo en la calle, digamos como de Estados Unidos, fluctúa 5 o 10 dólares, pero ahí está. Pero la calidad sube. $35 un gramo en Nueva York, $18 un gramo en Miami. Entonces, yo tengo datos como doble y triple el valor. Depende también un poco de la calidad. Nos hemos dado cuenta que hay una cocaína de calle y hay una cocaína luxury. La cocaína de calle, la que consigues con alguien que le compras así tal, que no suben de 35-40%, y cocaínas ya de gente que lleva mucho tiempo, que son cocaínas de 85-90%. Eso nos llevó a pensar por qué razón, y entonces un poco por eso lo que usted decía ahorita, había una sobreproducción de hojas de coca y pasta base en el contexto del proceso de paz, no digamos proceso de paz, pero digamos que en los últimos 5 años. Hay una pregunta que también se están haciendo unos matemáticos, y es ¿cuántas hectáreas de hoja de coca necesita el mundo para abastecer la demanda de cocaína de 75% de pureza para 18 millones de consumidores de cocaína regulares que hay en el mundo? Y esa pregunta es súper entretenida porque tiene un resto de variables, pero entonces echa usted hay un señor en Estados Unidos que dice 200.000, que verán lo que había en el 92. Bueno, eso un poco para cerrar también, y es que mientras en algún momento, cuando otra vez este fracaso vuelva y se nos estalle en la cara, algún político o alguna persona con poder tendrá que voltearse a mirar y a decir ¿qué vamos a hacer? O sea, necesitamos alternativas. Y en Colombia y como en Europa, esta gente, también los canadienses, están muy montados en lo que es los diseños prospectivos y de políticas públicas anticipatorias, y sobre la base de eso Inglaterra, los think tanks de allá ya tienen 2-3 textos muy interesantes de regulación, de cómo sería la regulación de la cocaína. Nosotros pues ahorita los invito a una página que se llama cocaregulada.com, es donde está toda la traza del estudio que estamos haciendo con el externado sobre estudio prospectivo de política pública anticipatoria de la regulación del mercado de la cocaína recreativa en Colombia para el año 2034. Entonces digamos como que también es una maña que estamos, o es una historia de nosotros, y es que nos concentramos mucho en generar respuestas para paliar el daño o tapar o apagar el incendio o tapar el hueco que nos dejó la falta de planeación, y pocas veces pensamos de manera anticipada en lo que se nos viene. Y si hay algo que está claro que se viene, es la regulación del mercado de la cocaína, y hay que pensarlo muy bien, y hay como modelos metodológicos y de política pública para hacerlo. Entonces lo vemos muy cerca. Eliminarlo, me atrevería a decir que es imposible. Yo estuve en los Llanos Orientales, yo fui líder comunal en unas zonas que eran cocaderas eminentemente. Hicimos estudios en reuniones con comunidades sobre cuál sería la única fórmula que existiría para erradicar de esas zonas el cultivo de la coca. Todos llegamos a la conclusión de que la única forma que existía para que esos campesinos, esas comunidades de esas zonas pudieran tener un medio de vida diferente a la coca era con un buen plan de desarrollo. Inicialmente un plan de vías, porque estábamos en zonas sumamente ricas, zonas sumamente fértiles, pero nada nos ganamos con producir cualquier alimento si nos costaba más sacarlo al mercado que lo que nos iban a dar por él. Una zona sumamente rica en maderas, y gastaba 6, 8, 10 o 12 horas en una mula, un arrastre de madera, le hacíamos la cuenta y se perdía más de la mitad de lo que podía. O sea, había una diferencia abismal entre los costos de producción o de llevar al mercado esos productos, producirlo y llevarlos al mercado, que lo que le daban a uno al mercado por ellos. Ahora, otro estudio que hicimos también fue muy preciso, es que si esas zonas el gobierno las rehabilitara con vías de comunicación, con servicios públicos, con asistencia técnica y todo lo que fuera,
también tendría que haber en Colombia, abrirse un mercado muy amplio de exportación para que se pudiera dar, para que le pudiera dar respuesta a esos campesinos con esa producción. Todos esos aspectos los analizamos y creo que porque analizábamos inclusive si una zona de estas nos llegaran a traer una carretera y nos pusieran servicios públicos, pues todos dejaríamos la coca porque las tierras se van a valorizar muchísimo y vamos a tener medios como sacar estos productos al mercado. Pero el otro problema es que en esas zonas uno sale con los productos al mercado y los especuladores, los comerciantes le pagan cualquier cosa por el producto y en la ciudad vale 3 o 4 veces más de lo que cuesta allá. O sea, quienes se quedan con ese dinero son los intermediarios. Entonces es un tema muy difícil de manejar. Otro tema, yo estuve en el Putumayo trabajando química 4 años. Cuando yo llegué al Putumayo estaban realizando las fumigaciones aéreas. Uno de los crímenes más grandes que se puedan cometer en el mundo contra las zonas productoras de drogas es la fumigación con glifosato. Cuando yo llegué habían zonas que habían sido fumigadas hacía 6 o 8 años y no había nacido una hierba. Y según los expertos dura 20 años para medio empezar a hacer una hierbita donde se fumiga con ese veneno. Habían familias enfermas, niños llenos de granos, infinidad de cosas que se habían producido porque se fumigaban las aguas. Por donde quiera que uno pasaba estaba fumigado glifosato, con solo que lo tocara por algún ladito, ya eso empezaba a irradiarle ciertas complicaciones de salud. Eso es una cosa muy grave. Lo otro es que cuando yo estuve en el Putumayo, resulta que empezaban a fumigar los cultivos más grandes, pero los minifundios, los cultivos pequeños, es muy difícil fumigarlos porque lo que hacen es fumigar grandes extensiones de montaña para poder fumigar un cuarto de hectárea de cultivo de coca. Cuando estuve en el Putumayo, se propusieron las mafias del narcotráfico mundial en conseguir una semilla que produjera debajo de la selva. Y ciertamente se hicieron muchos experimentos y esa semilla empezó a germinar muy bien y a producir por debajo de la selva. Entonces con una avioneta es imposible que la vean. Cuando yo me vine del Putumayo, allá quedó mucha gente produciendo coca en pedacitos de media hectárea, por mucho de 1 hectárea, esporádicos, no unidos unos a otros, que cualquier tipo de fumigación aérea no serviría, o sea, no se puede detectar, es imposible. Entonces, todo eso, las mafias del narcotráfico tienen una sagacidad infinita. Ahora, está bien que se pudiese regular todos los elementos químicos con los cuales se procesa la coca, pero eso es imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque resulta que la coca, cuando yo estuve en el Putumayo, se nos presentó una restricción sumamente fuerte en la entrada de insumos para el procesamiento de la cocaína. Nosotros lo que hicimos fue sustituir la gasolina por el cemento y inventar 50.000 cosas para sacar la coca en la base más simple. Y así se transportaba, se llevaba para diferentes partes, la llevaban para diferentes partes y allá tienen los laboratorios de mejor procesamiento, donde es más fácil conseguir los últimos para hacer las relavadas que necesita el producto y para la cristalización. Entonces existen 50.000 artimañas para producirla, para comercializarla, para procesarla, o sea, es muy difícil. Sí. Desde todos sus aspectos, pues yo quería hacer ese comentario para que todas las personas que estamos aquí tengamos como una idea de lo que es en sí ese fenómeno en Colombia. Muy interesante, muchas gracias, muy valioso. Es por tiempo que yacimientos de agua por todo. Es una contaminación que hacen a los países europeos, digamos, Estados Unidos aquí al venir a imponer la fumigación de coca, pues lógicamente que nos va a afectar a nosotros las comunidades, sea las comunidades indígenas, que sea donde se siempre nos afecta. ¿Cómo nos afecta? Pues la fumigación, porque acá con la naturaleza, acá con yacimientos de agua, acá con todo. Eso es el primer punto. ¿Por qué? Siempre Estados Unidos vive la guerra aquí con Colombia. ¿Por qué? Porque traen los dólares ya para acá. Y aquí para allá le lleva la coca, de allá para acá le traen los dólares. Ese es el problema de Estados Unidos aquí a venir a erradicar la coca.
Ese es el problema que tienen, no es de más. ¿Cuál problema le veo? Porque ellos son los consumidores. ¿No? De aquí para allá se le manda la copia, de allá para acá se traen los dólares. Ese es el problema, por eso es que hacen las fumigaciones aquí en Colombia, por ese motivo. Gracias para ustedes, compañeros. Gracias. No, sobre esta articulación, que estas intervenciones son muy importantes porque muestran la articulación de este punto con el de desarrollo rural integral, ¿no? A Vargas Lleras le interesan las autopistas 4G, pero ¿quién va a trabajar por las vías veredales? Me acaba de llegar una imagen de cómo están las vías en el Guaviare en este momento. Parece una quebrada, una de las vías que me mandan, parece una quebrada. Pero bueno, quería destacar eso, que me parece muy importante, que si no hay proyectos de desarrollo para las regiones y planes serios de sustitución, no va a haber pues salida a este tema. Pero quería preguntarles específicamente sobre la relación de la droga con el conflicto. Más allá del discurso ideológico de la derecha, de la relación, de que las FARC es el principal cartel de drogas del mundo. Por ejemplo, pues no somos ingenuos de la relación de las FARC con la droga, pero ¿cómo medir efectivamente cuál fue la relación de las FARC con el mercado de la droga y cuál fue su importancia ahí, más allá de la ideología de la derecha y de la propaganda? Pero a mí me llama la atención que no hay un discurso público para cuestionar la articulación de la droga como alimento al conflicto armado interno y ahora pues a todas estas bandas criminales. Vale, gracias. Fernando. Gracias. El problema que tenemos entre todo lo que plantearon, pues el estudio que están haciendo, es que hay quien mercadee, porque cuando llega la plata para poder comenzar a producir, hay uno que está invirtiendo, y es un gran capital el que invierte, ¿sí? Entonces cuando uno dice que lo que tenemos que hacer es prohibir, ten cuenta que aquí la mesa siempre, y el Estado dice hay que regular. Si a mí me regulan algo, quiere decir que puedo seguir viviendo, porque no me están quitando nada. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo el Estado, no? Primero que todo, que prohibían la dosis, nos la legalizó Carlos Gaviria, que no, que toca que los chinos sigan dándole ahí con una dosita y ahí quedamos. Después de 40 dosis ya es uno vicioso, sáqueme de ahí si puede. Entonces, no es que estamos regulando, entonces lo ven a uno que ahora tienen que llevarlo a un médico para ver cómo le ayudamos, pobrecito, lo ven a uno hasta miserable y lo invierten a uno, ¿sí? Entonces nos dice, ¿qué tenemos que hacer? Cuando uno mira cómo los patrocinadores de todo esto, ¿dónde está la plata? Porque eso lo atacan. Aquí logran le interviene el teléfono al presidente de los Estados Unidos, le interviene el teléfono al presidente de Colombia, pero los que están mercadeando son poderosos, que son ellos mismos. ¿Quién maneja el mercado de la droga? Nosotros los campesinos, ¿de dónde vamos a sacar plata para sembrar una hectárea? No tenemos. Entonces lo que pasa es que cuando dicen siempre que regulemos la propuesta, y de pronto ustedes que están estudiando, ¿cuál sería la propuesta para que paremos eso? Cuando tenemos quien nos compre, y cuando tenemos quien nos compre, allá estamos. Entonces uno compara un poquito el paradero, que sí, que la droga, que estamos graves con la droga, que la droga nos hace daño, pero es el mismo daño que hace el alcohol. Entonces uno encuentra a un muchacho tirado al suelo totalmente enfurecido con la droga, pero también encontramos un señor de nosotros totalmente enfurecido con el whisky y con el aguardiente, y nos permiten legalizar el aguardiente. ¿Qué está haciendo con la regulación el Estado? Legalizándola. Ellos les conviene que le hable. Entonces la vieron medicinal, puede que de pronto tenga elementos medicinales, pero cuando uno dice, ¿qué está haciendo? Dice, bueno, tú no, pues, compré un poquito de droga porque eso me tranquiliza. ¿Qué le tranquiliza? Entonces lo que más bien hagamos otros ejercicios. Lo que tenemos que, o sea, nosotros los que estamos abajo, dice, ¿cómo hacemos para parar eso? Cuando uno ve que cogen a un político mercadeando con eso y paga con 4 años, y desde la cárcel sigue su mercado, porque aquí no me castiga. Entonces la propuesta de pronto, no sé cómo paramos eso, no regulemos, porque es que la regulación nos da la posibilidad de seguir vendiendo. Si a uno le regulan, es como el problema que tenemos comparado, ¿cierto?
¿por qué se consume aquí lo más elegante que tenemos, que son las mujeres, y nos las vuelven prostitutas? Porque las regularon. Entonces no tengo puesto, pero mi hijita, venda lo poquito que tiene. Todo lo que pueda uno vender está, y todo lo que compren, de cuenta que en todo aparece una cantidad de gente comprando. ¿Quiénes son los más compradores de la droga? Los gringos. Y nosotros parándole a ellos, legalizando. ¿Para qué? Para que suba el precio allá. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque me tengo que ir un poco como compartir frente al tema de la regulación con el profesor. Creo que es que la relación de la droga con el conflicto no es la droga, o sea, no es la sustancia, es como la maquinaria de especulación de que se produzca en un escenario de ilegalidad. Cuando nos tocó argumentar por qué la regulación, encontramos que el 0.01% de las personas que mueren relacionadas con la cocaína lo hacen por consumo. El 99.9% está relacionado con el mercado de la ilegalidad. Digamos como que hay que sacar como ese pedazo de ahí porque la sustancia como tal, digamos que si la sustancia se diera en un mercado regulado, posiblemente pudiera pasar de manera distinta. Y con el tema de la regulación, le voy a poner un ejemplo, y es que hay una sustancia que es la morfina, que viene del opio, que se consume, que también puede estar, digamos, que también puede ser usada con fines recreativos y genera una alta dependencia que puede generar un mercado ilegal, y es una sustancia completamente regulada. No tiene publicidad, está bajo unos controles de calidad altísimos, entonces sí hay experiencias de cómo esta sociedad puede regular sustancias que pueden ser peligrosas, y eso es exclusivo. Muchas gracias, qué pena con ustedes. No, que salgan. Espere, ya va a hablar usted. Dos comentarios. Pero perdón, él tiene la última intervención, muy breve por favor. Sí, tenemos ya de verdad que cerrar porque tenemos que ir. Bueno, entonces, gracias por darme la palabra. Yo me voy a autobautizar en este nombre, en este momento. El nombre que me voy a poner se llama Tista. ¿Se llama cómo? Tista. 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 O sea, voy a hablar en tercera persona como si fuera un autista. Veo que todo esto es una carreta y que todo esto es mentiras, totalmente mentiras. Es muy bonita la poesía de la paz y los poemas son buenos y para decir un poema pues uno tiene derecho y tiempo para imaginar una cantidad de cosas. En ese momento la población colombiana sueña con la palabra paz, unos la asocian con la guerra, otros con el drama de la pobreza, otros con la droga, etcétera, etcétera. En Colombia me dice a mí él, o sea yo, en tercera persona, me dice él, que aquí en Colombia están fabricando mapas, y mapas, y mapas, para explotar el país. En ese momento hay un mapa que asusta, que bisofato, que el tráfico, que la coca, que los dólares, que... O sea, son sueños falsos. El otro mapa es el mapa de la paz. Y sueña uno, y sueña. Y Colombia en ese momento que hay una coyuntura, hay huelgas de maestros. Cada maestro y cada maestra colombiana tiene más o menos 700 años de edad. Me dice el amigo mío en tercera persona. ¿Por qué 700 años o 800 o lo que sea? Cada maestro actual. Por la siguiente razón. Aparece Colón en escena y debajo de Colón aparecen un poco de curas y se monta la pedagogía que hasta hoy es oscurantista. O sea, en este momento se tienen que educar solo los maestros y las maestras, porque si de verdad hubiera una cultura en el país, este país no fuera tan atrasado. Es que es el atraso que tenemos, porque no fabricamos carros, aviones, ametralladoras, revólveres, bisturís, ¿por qué no hacemos nada y estamos en un sueño eterno? Y en cada temporada política se nos presenta un mapa. En este momento está el mapa de la paz, que es totalmente falso y delicado. Está el mapa de la droga. Todo eso son mitos, tenemos que desmistificarnos, tenemos que actuar, tenemos que progresar, tenemos que ser autónomos, tenemos que ser de verdad colombianos, debemos ser una potencia y no unos vulgares lagartos viendo mapas de que el mapa de la paz, el mapa de la droga, el mapa de las vacas, el mapa de los raspachines. Eso es falso.
Vale. Estamos en una situación falsa. Perdón, Desbaratemos no, sí, esos mapas, señorita, rompa esa vaina y hagamos un mapa nuevo, seamos colombianos, seamos sinceros. Todo eso es mentiras. Hay un imperio europeo, hay un imperio gringo sobre nosotros y los políticos de acá solamente hacen mapas. El mapa de la paz, el mapa de los maestros, el mapa de los sabios, el mapa de la señorita, el mapa de la señora, el mapa de las madres, el pobrecito yo y pobrecito Colombia. Tenemos que liberarnos y reventar las cadenas de la oscuridad. Los maestros prenden una velita solamente, en 700 años la apagan y no hay luz, solamente 7 por 3, 48. Pero y la verdad, que es el progreso inspirado en la verdadera educación, no existe. Total que aquí estamos hablando de basura y mentiras. Vale, pues le doy la palabra a Felipe para poder cerrar la sesión. Hay muchos temas, algunos de estos los vamos a seguir abordando en las próximas tertulias. Los invitamos para que con mucho gusto, la idea es que hablemos y que sea un diálogo de doble vía. Le doy la palabra a Felipe. No, pensaba darle un comentario a lo que dice Fabio, pero yo creo que ya llevamos 2 horas, 15 minutos, yo pienso que ya es no sé si quieres cerrar. Sí, entonces más bien agradecemos que vuelvan, nos invitamos a los amigos que nos acompañaron hoy a nuestra próxima tertulia, les estaremos avisando por redes sociales. Pues les comento rápidamente, la próxima tertulia está confirmada para, yo les había mencionado que el 29 tuvimos que modificar para que coincidiera el espacio con la posibilidad de que la persona invitada pueda estar. Va a ser el viernes 30 de junio, en 2 semanas, aquí mismo en este auditorio, a la misma hora, a las 6 de la tarde, y el tema es sobre corrupción y paz, que es un tema que les comentaba, es clave, que lo hemos incluido precisamente, que no hace parte de los 6 puntos de los acuerdos, pero es un tema absolutamente vital en esta coyuntura. Las próximas tertulias les vamos avisando, nuestros medios son muy reducidos, no tenemos un equipo financiado de comunicaciones que haga todo el trabajo, nos gustaría tener más capacidad de convocatoria, por eso den por confirmada la invitación, tal vez no les llegue el correo electrónico, me da mucha pena si no les llega en algunos casos, pero está confirmada la fecha, el lugar, el tema, los invito a que estén. Va a estar Ángela María Robledo, representante a la Cámara por Bogotá, congresista del Partido Verde. Este espacio no tiene ningún color político de ninguna tendencia X, sino que es un espacio abierto y lo hemos hecho en las distintas tertulias. La invitación a que sigamos conversando en un ambiente respetuoso, las posturas diversas son muy bienvenidas, pero siempre en un ambiente tranquilo en el que nos podamos seguir escuchando, sigámonos encontrando, recibimos invitaciones, por supuesto, si ustedes tienen eventos, allá también podemos ir, la página nuestra está a disposición, si ustedes tienen eventos, los podemos también publicar, así que no duden en hacerlo. Les doy muchas gracias por la participación, por favor, los esperamos el 30 de junio. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña reseña sobre lo que es Corinto y el grupo de Gan Jazz. Corinto como tal es un diseñador, ilustrador y humorista gráfico de Bogotá. Su trabajo se basa en el estudio de la sociedad ante el cannabis, estigmas y prejuicios. A través del humor negro, ácido y bizarro genera una crítica al establecimiento de las leyes y prohibición por parte del Estado, a la falta de información y educación por parte de los medios de la sociedad. Gan Jazz, grupo musical de Bogotá dedicado a la fusión de sonidos tropicales con sonidos urbanos. El trabajo de sampler y beats junto a la batería en vivo y máquinas de osciladores creados por la agrupación enriquecen sus letras cargadas de sarcasmo. Sabor y crítica social, en su mayoría dedicadas al cannabis y su espacio en la sociedad. Esta fusión
es la que han bautizado como Cumbia Rola, el psicotropical soul. Con ellos. En Colombia cultivan la bomba, en Colombia cultivan la bomba, en Colombia cultivan la bomba y que se queman hasta las patas. En Colombia cultivan la bomba, en Colombia cultivan la bomba, en Colombia cultivan la bomba y que se queman hasta las patas. Con el sabor natural de la montaña es el corito, humo que desata los sentidos. Sabor fino, escrito en pergaminos, consumido por el fruto prohibido. Humo natural, lo marcaron ilegal, la nombraron muy mal, enemigo social number one. Y armaron su guerra, bam bam, mataron su gente, bam bam. En Colombia cultivan la bomba, en Colombia cultivan la bomba, en Colombia cultivan la bomba y que se queman hasta las patas. En Colombia cultivan la bomba, en Colombia cultivan la bomba, en Colombia cultivan la bomba y que se queman hasta las patas. Sentir ese humo es un placer, que ellos me quieren retener, me quieren encerrar, atrapar, porque que vive de atrapar y matar a la gente. Armaron su negocio por dinero caliente y ahora me vienen a decir que soy delincuente por adquirir lo que ellos ofrecen. En Colombia cultivan la bomba, en Colombia cultivan la bomba, en Colombia cultivan la bomba y que se queman hasta las patas. En Colombia cultivan la bomba, en Colombia cultivan la bomba, en Colombia cultivan la bomba y que se queman hasta las patas. En Colombia es una tierra que se cultiva de todo. Lo que más se da son bombas, papá. Bombas para quebrar patas y bombas para quemar patas. Ajá. Así es que se vive en Colombia. La guerra inventada, papá. Se activa la bomba musical, fuego de lugares perras, tipo animal. Para cantar, analiza, sincroniza tu cuerpo, tu mente con la risa, porque todo va deprisa. Esto es lo que viene detonando cuando suena en la breve. Mira, esto es lo que viene, se avecina. En la bomba que los calles te traen la medicina. Siente cuando pasa lo que ya morfina. En Colombia cultivan la bomba, en Colombia cultivan la bomba, en Colombia cultivan la bomba y que se queman hasta las patas. En Colombia cultivan la bomba, en Colombia cultivan la bomba, en Colombia cultivan la bomba y que se queman hasta las patas. Es una simple planta que da la tierra y ellos la usan de excusa para armar la guerra. Bombas, impuestos, miles de muertos, destierros, ya se los guetos, que no dejen cultivar una planta hecha en mi casa. Lo que quiero ya sembrar, mira, para anda, analiza, mira, sincroniza cuando viene como cállate la risa. En Colombia cultivan la bomba, en Colombia cultivan la bomba, en Colombia cultivan la bomba